Dios le bendiga, mis hermanos. Antes de irnos a la palabra, quisiera decirle primero que en esta semana aparentemente hice un desarreglo de repente. A mí si me entro, por ejemplo, en el aire un poquito sudado, me congestiono fácil y ese tipo de cosas. Y justamente cuando el pastor me había anunciado 2 semanas antes del mensaje, bueno, pues me sucede esto. Pero en ningún momento descarté que me tocara hoy el mensaje. Me puse súper ronco. Tuve algunos días que no podía ni hablar muy bien. Le escribí a la gente, le decía, escríbeme que no puedo hablar. Y en ningún momento descarté que siguiera con el proyecto de esta reflexión, de esta palabra de hoy, porque en ocasiones me ha sucedido que cuando me han dicho, mire, te toca el mensaje para tal día, y yo lo he barajado y le he dicho para otro día, las cosas no andan bien. Justamente, yo se lo he dicho a los pastores, mira, avísame con tiempo para prepararme, pero no puedo decir que no. Porque cuando he dicho que no, por lo que sea, las cosas no andan bien. Bendito sea el Señor. Entonces hay que obedecer, bendito sea el Señor, con el ser hermano Hipólito. Gloria a Dios. En cuanto al tema que se hablaba de multiplicación, creo en cantidad y en calidad, como decía el hermano Luis Félix, pero a veces también pensamos, cuando hablan de multiplicación, muchas veces nosotros pensamos en el bolsillo, pero muchas veces también tenemos que pensar en multiplicación de la fe, multiplicación de las horas de ayuno, de las horas de oración, de las horas de lectura de la palabra, de las horas de congregarnos, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen de costumbre, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a entrar en materia. Para hoy vamos a estar leyendo en el libro de Habacuc, del capítulo 3, del versículo 17 al 19. Me confirman con un amén. El libro de Habacuc está más o menos en el centro de la Biblia. Bendito sea el Señor. Realmente es un profeta del Señor en el cual se habla poco. Es un libro solamente con 3 capítulos. Bendito sea el Señor, muy pequeño, pero muy profundo al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. Habacuc, capítulo 3, del versículo 17 al 19. Gloria a Dios, bendecido sea el Señor, santo es el Señor. Me confirman con un amén, mis hermanos. Habacuc 3, del 17 al 19. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se titula Un himno de fe. Dice aquí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amén. Puede sentarse. Bueno, ya no tenemos que orar por la palabra, ¿verdad que no? Porque ya fuimos presentados. El libro de Habacuc, hermano, como decía, que son solo 3 capítulos, es un libro de los considerados profetas menores. Se encuentra más o menos en el centro de la Biblia y es el profeta menor número 8. Bendito sea el Señor. Vamos a estar hablando, hermanos, bajo el tema cuando la fe aprende a esperar. Que muchas veces tenemos ese tema, nosotros los evangélicos, queremos que las cosas sucedan en el tiempo de nosotros. Y muchas veces cuando suceden en el tiempo que nosotros creemos, terminamos perdiendo la bendición porque no estábamos preparados para recibirla. Bendito sea el Señor. Hermano Tito, cuando la fe aprende a esperar. Bendito sea el Señor. Habacuc significa uno que es abrazado. Se dice que se escribió entre los años 600 y 605 a.C., en los tiempos del rey Jeconías, en Judá. Se considera de los profetas menores el de mayor profundidad de pensamiento. Se titula también el profeta filosófico. Era filósofo, bendito sea el Señor. Dice que era un profeta filósofo. Y también cuando dice aquí
cuando terminamos de leer aquí, que dice: el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, aparentemente también era uno de los levitas. Esos son de las escrituras y de las cosas que uno puede ir escudriñando. Son cosas que se consideran, no son que son a ciencias ciertas, pero sí así. Entonces, hoy, a manera de introducción, quiero invitarlo a reflexionar sobre sobre este libro corto, pero profundamente poderoso, el libro del profeta Habacuc. Es un libro que nos representa porque nace de una pregunta que muchos nos hemos hecho hoy y nos hacemos siempre, que dice: el profeta interrogó al Señor, cuestionó al Señor diciendo: ¿por qué no haces nada? Y usted dirá: ¿y quién es este que le está cuestionando a Dios? Pero podemos cuestionar a Dios dependiendo de cómo nosotros lo hagamos. Depende de cómo nosotros lleguemos a hacer esa pregunta al Señor, de qué manera la hacemos, cómo nos estamos comportando para nosotros llegar a hacer una pregunta de este modo al Señor. Porque muchas veces cuando suceden situaciones, estamos viendo situaciones, lo que tendemos los seres humanos a darle la espalda a Dios es enojarnos con Dios. ¿Cuántas veces? Bueno, aquí vimos una película que se llamaba La Cabaña, que este señor vino y se le murió la hija y se puso enemigo de Dios el hombre, totalmente enemigo de Dios. Y muchas veces cuando vemos situaciones, como por ejemplo ahora mismo estamos pasando por una situación que fue notoria en el mundo entero con el tema de Venezuela. Con el tema de Venezuela. ¿Cuántos millones, miles de millones tenía este señor guardado por ahí y cuánta gente pasando hambre en Venezuela? Miles de millones de dólares él guardado y el pueblo pasando hambre. Situación parecida estaba viviendo Habacuc en aquellos tiempos. Situación en la cual él estaba viendo que la justicia estaba torcida. Estaba torcida la justicia. Estaba viendo que los que estaban encima del pueblo, que dirigían al pueblo, en vez de ayudar al pueblo, lo que estaban haciendo era torciendo la justicia. Y de ahí nace la pregunta de Habacuc que dice: Señor, ¿por qué no haces nada? Por eso sale la pregunta de Habacuc. Y Habacuc no es un profeta que llega con respuesta, sino con duda. No que comienza proclamando juicio al pueblo ni pregonando. Este profeta lo que hace es que se esconde en Dios, que le pregunta a Dios, que cuestiona a Dios y le expresa el dolor de lo que él está viviendo y de lo que está pasando. Y eso ya nos engaña, nos enseña algo muy importante. Dios no se ofende por nuestra pregunta cuando nacen de un corazón sincero. Por eso le decía que depende de cómo nosotros lleguemos a Dios para preguntar, para decirle: Señor, ¿por qué tú no haces nada con referencia a tal cosa? Amén. Y no es que nosotros nos pongamos de espalda a Dios y nos enojemos con Dios, sino que le preguntemos sinceramente: óyeme, Señor, pero mira esto que está pasando. Por ejemplo, con el pueblo de Venezuela. ¿Por qué tú no haces nada? Bendito sea el Señor. Pero el Señor sabe todas las cosas y vamos a ver más adelante aquí qué pasó con Habacuc a partir de todos estos cuestionamientos que él le hizo al Señor. Vamos a ver 4 perspectivas desde el libro de Habacuc. Y la número 1, el clamor de un corazón cansado. Habacuc vive en un medio de injusticia, violencia y corrupción. Él ora, pero siente que Dios guarda silencio y entonces exclama: ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás. Eso lo podemos encontrar en Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás. ¿A cuánto de nosotros no nos ha pasado eso? Que nosotros le hacemos un pedido al Señor. Señor, mira, ayúdame con tal cosa. Señor, mira, bendíceme con tal cosa. Y no pasa. Eso estaba pasando con el profeta Habacuc. Estaba viendo todas las injusticias, toda la violencia, toda la corrupción que estaba viendo en aquellos tiempos. Se dice que eran los tiempos más o menos de cuando Babilonia sitió a Judá. En esos tiempos se considera que existió este profeta, el profeta Habacuc. Esta no es una oración irreverente, es una oración honesta. Habacuc no se aleja de Dios, se acerca a él con su dolor. Muchas veces creemos que la fe verdadera es no preguntar, pero Habacuc nos enseña que la fe también es atreverse a hablar con Dios desde la herida. Podemos atrevernos a hablar con Dios y cuestionar a Dios desde nuestra herida, pero depende de cómo nosotros planteemos esta situación delante de Dios. Entonces, la siguiente perspectiva que queremos ver es cuando Dios responde de una manera que no entendemos o que no esperamos. ¿Qué pasó con Habacuc? Que Dios le respondió a Habacuc. Pero ¿sabe cómo le respondió el Señor? Le dijo que iba a usar el pueblo caldeo, o sea, a Babilonia,
para castigar a Judá. Bendito sea el Señor. Imagínese usted que este profeta del Señor le está reclamando al Señor que por qué no hace nada en medio de las injusticias, de la justicia torcida, de toda la situación que estaba pasando el pueblo. Y el Señor lo que le contesta: óyeme, ahora yo te voy a mandar a los caldeos para que lo castiguen a ustedes. Cualquiera no lo entiende, ¿verdad que sí? Y muchas veces Dios nos responde de esta manera, pero Él tiene un plan y un propósito con estas situaciones. Siempre pasa eso. Habacuc cuestiona a Dios y la respuesta es que el pueblo iba a ser castigado con Babilonia. Entonces Habacuc le dice al Señor: óyeme, Señor, pero esta gente son peores que nosotros. ¿Y cómo es esto? Que tú mandó un pueblo peor que nosotros, entonces a castigarnos a nosotros. El Señor lo usó de instrumento a Nabucodonosor, como todos sabemos. Lo usó de instrumento, pero también el Señor le dijo a Habacuc: óyeme, no importa lo que tú estés viendo ahora, lo que está pasando, lo que le va a pasar a ustedes, también a ellos yo lo voy a poner en su lugar. Todas las cosas que ellos van a hacer también van a ser castigados. Pero el Señor usó a este pueblo irreverente, este pueblo soberbio de los babilonios, de los caldeos, para castigar a Israel, porque el mismo Habacuc estaba diciendo: Señor, tú no vas a hacer nada. Bueno, pues mira, el Señor usó a un pueblo malvado para que castigara, para que sitiara a Judá en aquellos tiempos. Bendito sea el Señor. Aquí aprendemos algo clave, mis hermanos. Dios siempre responde, pero no siempre explica todo. Tampoco responde en el tiempo de nosotros, sino en el perfecto tiempo del Señor. Tampoco te responde como tú esperas. Él sabe lo que nos conviene a cada uno en el tiempo que nos conviene, porque siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces nosotros hacemos cosas, pedimos cosas y el Señor no nos las da en el tiempo porque nosotros pensamos que nos conviene, pero no nos conviene, porque a lo mejor no estamos todavía totalmente preparados para recibir esa bendición o para recibir esa respuesta de Dios. Y cuando también llega la respuesta, al fin y al cabo, no llega como la esperamos. Pero Dios es soberano y sabe lo que hace y sabe lo que nos conviene a cada uno. Amén. ¿Cuánto creen eso? La tercera perspectiva es: el justo vivirá por su fe. En el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc que escriba la visión y que espere, porque todo tiene su tiempo. Y entonces declara una de las frases más importantes de toda la Biblia, que es: el justo por su fe vivirá. En el libro de Habacuc 2, versículo 4, casi en ninguna parte del de la Biblia se habla de Habacuc, ni antes ni después de él, pero sí de este versículo: el justo por su fe vivirá. Se menciona mucho en la palabra, pero no se habla de Habacuc directo, ni antes de él, ni después de él. Esta frase no promete que el justo no sufrirá, sino que sobrevivirá espiritualmente gracias a su fe. Cada vez que el Señor nos permite pasar por una situación, siempre para enderezarnos, para limpiarnos, para cambiarnos. Cuando le dio la tierra prometida al pueblo, tuvo que pasar un proceso por el desierto. Amén. Y tampoco se le entregó así en mano al pueblo. Tuvieron que pelear para ganársela. No, vete a pelear así. Ahora tú tienes que pasar por aquí, por allá. Tienes que pelear con este pueblo. Para llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar un proceso grande, aparte de los 40 años en el desierto. Después de los 40 años en el desierto fue que esa gente tuvieron que pelear para poder llegar a la tierra prometida. Y cada vez que el Señor nos tiene algo, tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Bendito sea el Señor. Siempre es así. La fe aquí no es emoción ni entendimiento total, es permanecer firmes mientras Dios obra en silencio. ¿Y qué es la fe, mi hermano? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, la cuarta perspectiva que vamos a ver del libro de Habacuc, de la fe que alaba aun cuando nada cambia. Habacuc cambió totalmente sus pensamientos mientras hablaba con Dios y mientras el Señor le respondía sin ver ningún cambio. Ningún cambio, porque cuando él oró y clamó a Dios, en vez del Señor resolver la situación de la justicia torcida y todo lo que él estaba viendo mal en su pueblo, al contrario, mandó a los caldeos a que castigaran al pueblo, que no era lo que Habacuc esperaba. Pero sin embargo, la fe que alaba aun cuando nada cambia. Habacuc cambió su pensamiento totalmente, aun cuando él no vio cambio, porque él sabía lo que había hablado con el Señor. El libro termina con algo impresionante: una oración en forma de canto. Nada mejorado, no hay señales de prosperidad, no hay seguridad humana, y aún así Habacuc declara, ¿cómo dice lo que nosotros leímos, mis hermanos? Aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas en la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. No con un chin de nosotros, no con una parte, sino con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo me alegraré en Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No con una parte de nosotros que tenemos que alabar a Dios. Tenemos que alegrarnos en el Señor, no importa la situación, no importa el problema por el que estemos sobrepasando. Con todo me alegraré en Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El profeta no vio cambios en el pueblo. No hubo prosperidad. No hubo bendición. No había seguridad. Al contrario, las cosas se habían empeorado. Pero él declaró de último en este capítulo, son los últimos versículos, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no haya fruto, aunque la vid no haya fruto, aunque no haya el producto del olivo, aunque la gente que trabaja para dar mantenimiento no venga y las ovejas sean quitadas, o sea, aunque no haya carne tampoco, con todo, yo me alegraré en Jehová. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. No es alabar porque todo va bien, sino alabar porque Dios sigue siendo Dios, aun cuando todo va mal. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. En conclusión, mi hermano, Habacuc nos deja una enseñanza poderosa. Podemos llevar nuestras dudas a Dios. La espera no es abandono, es formación. La fe verdadera no se apoya en circunstancias, sino en el carácter de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, que sí. Perdón, pero si el mensaje no le habla a uno, entonces no estamos haciendo nada. Tienen que hablarnos nosotros también. Gloria a Dios. Yo quiero dejarle 6 preguntas para que ustedes reflexionen y mediten. Y con eso concluimos. 1. ¿Qué situación de tu vida hoy no entiendes y le has preguntado a Dios hasta cuándo? ¿Cómo reaccionas cuando Dios no responde como esperas? ¿En qué área específica Dios te está llamando a confiar y a esperar? ¿Tu fe depende de que las circunstancias cambien o de quién es Dios? ¿Puedes decir hoy con sinceridad, con todo yo me alegraré en el Señor? ¿Qué decisión concreta puedes tomar esta semana para vivir por fe y no por vista? Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones.